buenas noches, un gusto saludarles. Estamos comenzando Conversando la Noche aquí en Mega TV. Nuestro espacio de todas las noches, desde los miércoles a los viernes, conversamos con la gente. Y esta vez quisimos invitar de vuelta, porque hace un par de años lo hicimos, a nuestro querido colega Eduardo Palacios. ¿Por qué? Porque acaba de presentar Historias de la Radio en Paraguay, Hechos y Protagonistas, un libro realmente interesante porque recoge los orígenes de la radio en Paraguay y llega hasta prácticamente mediados de los 60. Es la primera parte de una historia que va a tener que seguir contando Eduardo, que es un historiador de la radio, y en ese sentido es muy importante que conozcamos el origen y el desarrollo de este medio tan importante en Paraguay. Primero una semblanza de quién es nuestro invitado, para que ustedes lo recuerden bien, y después conversamos la noche con Eduardo Palacios. Eduardo Palacios es un destacado periodista, historiador de la radiofonía, locutor y abogado paraguayo, con más de 50 años de trayectoria en los medios de comunicación. Es reconocido principalmente por su labor como investigador y promotor de la memoria histórica de la radio en Paraguay. Nacido en 1954, cuenta con una extensa carrera iniciada en 1975 en Radio Cáritas. A lo largo de 5 décadas ha destacado como locutor, periodista y abogado en emisoras como Radio Nacional, donde fue jefe de prensa. Fue maestro de ceremonias de la presidencia 1989-1999 y actualmente preside la Sociedad de Locutores del Paraguay. Investigador de la radiofonía, publica columnas en el diario La Nación, aportes a la historia de la radio. En 2026 publicó el libro Historias de la Radio en Paraguay, Hechos y Protagonistas, fruto de una exhaustiva investigación de décadas sobre el medio. Además, impulsa la creación de un museo de la radiofonía nacional ante el Centro Cultural El Cabildo. Bueno, estimado Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de vuelta a hablar, ya con el libro en la mano, con el hijo acá entre nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Un placer, buenas noches. Muy congratulado de la invitación y esperamos que lo que podamos contar hoy sea también valorado en la medida en la producción que hemos hecho de este material, que tiene mucha trascendencia, porque no se ha escrito, digamos, o no se ha considerado de la manera que debiera ser la historia de la radiofonía paraguaya en general, ¿verdad? Te remontás prácticamente a los orígenes mismos, no fue fácil al principio, te documentaste bastante. De hecho, esto, aunque alguna gente ya lo sepa porque hemos hablado en otros espacios, va a quedar seguramente ya grabado para siempre. Te preparaste con unas columnas primero semanales. Así mismo. Y después sí. fuiste profundizando. Sí. ¿Cuándo comienza la radio en Paraguay? Entre los años 1922 al 24 ya se tienen orígenes con las emisiones de onda corta. El señor Alfonso Sá, que fue también el primer presidente de la Asociación Paraguaya de Radioaficionados, vivía en la casa de las calles Estados Unidos, casi Rodríguez de Francia, a Mambay cuando entonces, ¿verdad? Sí. Ahí tenía montado su equipo, que él mismo construyó porque era radiotécnico cuando entonces, y también la antena. Ajá. Y el transmisor era a la vez receptor. Es decir, que para que yo pueda sintonizar una estación en esos años, sí, 1922, tenía que tener un aparato receptor y transmisor. Ajá. Simultáneamente. En la frecuencia de onda corta. Ajá. Y el señor Rodolfo Stricker, un ciudadano alemán que vivía en San Bernardino, 6 meses ahí y 6 meses en su país, trajo los equipos de allá, montó su transmisor también en las mismas condiciones que don Alfonso Sá, sí, y se intercambiaban mensajes, se sintonizaban ambos, se hablaban, difundían música, en el caso del alemán, música de Alemania, y en Paraguay seguramente música o discos, los de acetato, claro, enormes, sí, que en esa época venía de la Argentina porque no se producía en Paraguay tampoco, ¿verdad? Claro, esos son los antecedentes más remotos, Mario. Era como un radioaficionado, como conocimos. Así mismo. Pero ya se lograba la transmisión. Así mismo. Existía la radiotelefonía cuando entonces comenzó, claro,
a tener primacía, vigencia. ¿Y en qué momento ya otra gente más se pudo sumar a la audiencia? En 1927 se instala la radio El Orden, que formaba parte de un complejo periodístico del diario El Orden, con Mira Cardú vos. Huerta Sí. y Policarpo Artaza. O sea, el concepto de cadena, de grupo de medios ya había. Exactamente, ya había y estaba instalado donde hoy es el diario Última Hora. Sí. Ahí estaba el diario El Orden, que después fue el diario El País, más tarde La Tarde y hoy Última Hora, ¿verdad? Y desde ahí, de la planta alta, transmitía radio ZP1 Radio El Orden. ¿Por qué? Hablemos de la ZP. En el 27 hubo una conferencia internacional en Washington, donde también estuvo un representante paraguayo, donde se determinó, a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que desde 1929 en todo el mundo las emisoras de radio deberían llevar unas siglas identificatorias. Por ejemplo, a Paraguay le correspondió la ZPA para onda corta y ZP para la onda media. A la Argentina la LT y la LR. Y a Uruguay CX. Por eso tenemos, por ejemplo, CX30, creo que es Radio Carve Montevideo. CX16. Sí. Radio Carve Montevideo, ¿verdad? Montevideo, Que sí. es una emisora muy conocida. Claro, cada país tenía entonces... Cada país tenía su sigla y la Radio del Orden fue la primera que se inscribió en un registro que había en la Dirección General de Correos y Telégrafos, que cuando entonces era la institución gubernamental encargada de administrar las frecuencias y otorgar las licencias respectivas. Por eso el ZP1, Radio del Orden, muchos hablan de ser la primera, no fue la primera. Entiendo, entonces, pero ya en ese momento la gente podía comprar un receptor y escuchar. Así mismo, así mismo. Pero habrán Naturalmente sido- era receptor eléctrico. Eléctrico. ¿Verdad? No había aún los transmisores en la batería, las pilas, ¿verdad? Sí. Y es muy simpático porque en la prensa de esos años dice que los que tenían receptores de radio instalaban sus receptores en las ventanas de sus casas, Claro. en la parte céntrica de Asunción. Para que se escuche. Primero, para que se sepa que él tiene radio. Uno, ¿verdad? Sí. Y segundo, para que la gente que pasa pueda escuchar qué se está difundiendo, ¿verdad? Ajá. Y eso fue muy importante en el 33, cuando sale Radio Prieto, ZP9, ¿verdad? Sí. Que cumplió un rol enorme en la Guerra del Chaco, no solamente por la potencia de sus emisiones que llegaban hasta Bolivia, sino que también porque fue una emisora que abrió sus puertas a la ciudadanía paraguaya para emitir mensajes a los combatientes paraguayos en el Chaco, en los fortines, en los cañadones, en fin. Y fue un medio demasiado trascendental. Fíjate quién era uno de los que hacían las proclamas. Manuel Domínguez. Ay, ay. Manuel, el más grande, uno de los más grandes escritores, Y el intelectuales. padre del nacionalismo paraguayo, Sí, sí, ¿verdad? sí. Era el que diariamente hacía proclamas de paraguayidad, de defensa de la Seguramente patria. con escritos, con glosas. Claro, claro. Y está la foto, incluso después seguramente vamos a Claro. ver. A ver, entonces ya eso llegaba inclusive hasta el Chaco. Las emisiones de Radio Prieto llegaban incluso hasta Bolivia. Tal es así que dos periodistas bolivianos escribieron la historia de Radio Illimani, una de las más potentes de Bolivia, desde aquellos años ya hasta hoy incluso, ¿verdad? Sí. Para, digamos, entablar una especie de controversia con las emisiones de Radio Prieto, el Estado boliviano compró la Radio Illimani, que era una estación de radio privada. Ajá. Y aún así los bolivianos preferían escuchar Radio Prieto, porque le interesaba más la versión paraguaya de la guerra para saber qué antes estaba que la pasando. versión boliviana. Ah. Y en el propio Estado Mayor boliviano, según dice el libro de los dos periodistas bolivianos, en el Estado Mayor boliviano se sintonizaba Radio Prieto para saber la versión paraguaya de la guerra. Claro, qué curioso porque ahí hablamos de otra trascendencia distinta, de la radio social comercial a una radio estratégica. Sí. Pero ¿y después qué pasa? Comienzan a aparecer otras radios, ya se genera el estilo de hacer programas a ciertas horas, hay informativos. ¿Cuándo comienza ese fenómeno? Así mismo, no, es de aquella época. En el 27, doña Josefina Pla, la primera voz femenina que aparece en la radiofonía paraguaya. Qué extraordinario. Así es. PROAL, Programa de Arte y Literatura, se llamaba el programa que Sí. ella tenía con Roque Centurión Miranda, en Radio El Orden. Después doña Josefina vuelve a España
se junta con Campos Cervera y después retornan a Paraguay y continúa ella haciendo en otras radios como en Radio Uruguay. En Radio Paraguay se llamaba una emisora de radio que no tenía nada que ver con emisora Paraguay, que no es la que después se abrió en el 55, ¿verdad? Ya, y ahí comienzan a aparecer otras radios. Aparece en Radio Excelsior. Esta Radio Uruguay era ZP4. Funcionaba frente a lo que hoy es la librería del lector. Ajá. En la vereda de enfrente, ahí había antes una... 25 de mayo. 25 de mayo, casi Antequera. Sí. Había una librería antigua hasta hace poco tiempo, ¿verdad? Cierto. Hoy el edificio se derrumbó todo, ¿no? Sí. ¿Y por qué se llama Uruguay? Es increíble, nadie puede explicar. Seguramente de su relación con la plaza. La plaza era Plaza Uruguay. Ya, Aquello, primero cierto. San Francisco, después Plaza Uruguay. Capaz que por eso, ¿verdad? Y después Plaza Uruguaya, ¿verdad? Claro. ¿Y sabes de quién era Radio Uruguay? ¿De quién? De don Jorge Goldenberg. Ah. El papá de los Goldenberg de... Claro, que a su vez tienen la librería también. Así mismo. La famosa librería Nobel. Esta información yo saqué del diario Ñandé de 1962-63 aproximadamente, donde aparece un reportaje a don Isaac Goldenberg. Isaac Goldenberg. Qué extraordinario. Padre. Bueno, por eso todo esto está en el libro. Está en el libro. Bueno, primera parte de la charla va a ser apasionante. Esto porque vamos a seguir escudriñando momentos, instantes, nombres. Es imposible hacerlo en un solo programa, pero la idea es que ustedes busquen el libro. Se acaba de lanzar en la Feria del Libro, ¿no? Así mismo. Y puedan consultar porque realmente es un viaje hacia nuestra propia identidad también esto, ¿no? ¿Quién no quiere saber la historia, por ejemplo, del gran Carlos Miguel Jiménez, de Rodolfo C. Peralta? ¿Quién fue Sabino Jiménez? Ahora voy. ¿Quién fue el famoso Jesús Amado Recalde? Papotín. Claro. Libretista y fue director de Radio Teleco también. Facundo era el hijo de este. Así mismo. El hijo. Sí. Bueno, y también anécdotas, ¿no? La radio de los escenarios, las famosas fonoplateas. Hay una parte histórica muy linda que habla de los amores en la radio. Los amores. Ahí podemos... Y hay que definir bien eso, ¿verdad? Claro. Bueno, pero déjame para la vuelta de la pausa que vamos a desarrollar esto con Eduardo Palacios. Un gusto poder dialogar con el colega con la presentación de este libro tan importante para reconocernos como medio de comunicación fundamental para el desarrollo histórico del Paraguay. La radio, esa magia que sigue vigente. Ya volvemos. Bueno, estoy acá hojeando el libro que prologué entre paréntesis y me decía Eduardo que los prologuistas no leemos el libro. Leemos, pero medio a los jirones cuando nos mandan el borrador, pero ahora sí lo voy a disfrutar porque además nos gusta el libro físico que podemos subrayar, que podemos marcar. A ver, ¿qué pasó después? Me estoy preguntando yo mismo. Pasó esa etapa inicial muy fantástica, pasó la Guerra del Chaco y después ¿qué pasa con la radio? En el 36 sale Radio Cáritas. Ya la actual decana de las emisoras. El 22 de noviembre de 1936 se funda frente a la iglesia franciscana actual. Sí. Y salen también otras emisoras. Lamentablemente se clausura Radio Prieto. Perdón, 90 años cumple ahora entonces Cáritas. Así mismo. Qué bárbaro. Bueno, Prieto desaparece. Se clausura Radio se clausura porque tiene política. Exactamente, porque la radio era de Artaza Hermanos. Los hermanos Artaza, ¿verdad? Liberales. Daniel, Fernando y Policarpo Artaza. Claro. Artaza hermanos que hasta hoy subsiste como empresa. Sí, lo conozco a su hijos. Y cuando entonces ellos tuvieron que, algunos de ellos, ir al exilio en Buenos Aires. Sí. Y en el 37 se vuelve a reabrir esa radio, pero ya con otro nombre, Radio América. Mantiene las siglas de ZP9, Radio América, y con el dueño era Atilio Bajac. Atilio Bajac, dirigente también del liberalismo de entonces, ¿verdad? Claro. Y esa emisora va... En el año 41, el gobierno de Morínigo resuelve anular todas las licencias que existían hasta ese entonces. Sí. Involucraba a unas 7 emisoras. Porque no olvidemos que las frecuencias siguen siendo el Estado siempre. La frecuencia siempre es del Estado, sí. La única que no se le anuló la licencia fue Radio Cáritas, por ser una emisora confesional, decía el decreto del Ejecutivo. Pero la presión política en esos momentos
hizo que al breve tiempo, unos 8 meses después, se abran nuevamente las licencias y ahí ya aparecen ZP3 Radio Teleco, ¿verdad? Aparece ZP4 Radio Stentor, aparece ZP9 Radio La Capital, que antes había sido, como te dije, Radio Prieto y después América. Aparece ZPA1, la radio del Estado, que es la precursora, la antecesora de ZP1, Radio Nacional del Paraguay, ¿verdad? Esa, y en Encarnación, ZP5, Radio Encarnación, que el ingeniero Yankelevich, dueño de Radio Belgrano, había logrado instalar ahí en Encarnación la radio, la sucursal de Radio Belgrano, porque él, por un problema político en Buenos Aires, tuvo que venir hacia Paraguay, casi como exiliado también. Uno de los apellidos más ilustres de la radiofonía y televisión de Argentina. Es extraordinario. Y cuando en el 42, porque era antiperonista, en el 42 el gobierno resuelve levantarle las sanciones a Yankelevich, y entonces él, como gratitud al gobierno paraguayo por haberle cedido esa frecuencia, le regaló todos los equipos. Y ahí se instala Radio Encarnación. Ya como una radio estatal. Como una radio del Estado, del Estado paraguayo. Así fue. Y que en los años 50, más o menos 52, comienza con don Artemio Vera también. J. Manuel Chamorro Damo fue también un gran locutor. Encarnación siempre aprovechó de grandes figuras de radio. Extraordinario. Por ejemplo, Juan Blas Álvarez, ¿vos te acordás de él? ¿Verdad? Norma Centurión. Correcto. Alejandro Ortiz Aquino Chicles. Él vino a Encarnación también. Francia Campos. Sí, Serafín Francia Campos. Serafín Francia Campos. Getulio Arrúa Abinader. También. 5 que estamos citando de grandes figuras. Y posiblemente nuestro amigo César Duba también andaba por esos estudios. César Duba, ya en los años 60. En los años 60. Sí. Por eso Encarnación siempre fue una plaza muy fuerte para la radiofonía y la televisión, ¿verdad? Eso también pudiste incluir, o va a ser para otro volumen, las radios del interior, porque ese es otro mundo. Tiene un capítulo, pero solamente abarco los más antiguos. Claro. De Encarnación, Panamí Verá, que fue en los años 60 también, Radio Guairá de Villarrica y Radio Carlos Antonio López de Pilar, que fue en el 62. Claro. A ver, sigamos acá. El boom de la radio, yo por lo menos percibo, no sé qué tal fueron los años 50, pero en los 60 sí ya la radio era algo extraordinario, con multitudes que iban a los programas. En los 50, ¿qué pasaba? Era un atractivo gratuito. Claro, eso también. Y la diversión sana, amena, y tenía programas culturales. Hoy no hay un programa específico de cultura. No. En la radiofonía. Tampoco hay programa de música clásica, por ejemplo. No. Que era muy habitual antes. Los últimos ponentes para mí fueron Stilber Cardoso, quizás. El propio Antolín también hizo mucho trabajo. Bueno, algunos escritores que hicieron radio también. Por ahí Rubiani hace hasta ahora un poco también de historia. Sí, interesante. Y hay programas históricos. Pastoriza, como pero antes dominaba eso la radio. Era en todas las emisoras de radio había. Pero tampoco había televisión. No había televisión. Los radioteatros. En 1942, al poco tiempo de abrirse Radio Teleco, la dirección estaba a cargo de Gerardo Dallimora. Él resuelve contratar a el autor de Tardes Azucenas, Néstor Romero Valdovinos, para el libretista Julio César Maldonado, periodista también, para hacer los libretos del primer programa cómico, La Pensión de Doña Liga. La Pensión de Doña Liga estaba ambientado en un conventillo, en un inquilinato, y los protagonistas eran de diferentes clubes. Y la jocosidad giraba alrededor de la convivencia diaria en ese conventillo. Se presentó también incluso en el Teatro Municipal como una obra que tenía mucho arrastre. Bueno, Néstor Romero Baldovino, Julio César Maldonado y Aníbal Romero. Romero, mi tío. Tu tío. El marido de Nidia Sanabria Romero. Él no solamente actuaba en esa obra, sino que también escribía y dirigía. Que entre paréntesis también tuvo una residencia larga en Encarnación y él hace el escudo de Encarnación. En la última parte de su vida, ¿verdad? También de joven. Y él diseña el escudo de armas de la ciudad. Yo he visto. Dibujante, un personaje. He visto. Tío Aníbal. Él también estaba ya en la radio. Él estaba ya en la radio y era actor. Claro, o sea, la radio también consumía muchos intelectuales. Absolutamente, de ahí el origen de los que eran protagonistas de la radio. Claro. Eran actores, músicos. ¿Y en qué momento se hacen dramas en la radio? Porque eso era cómico. Era cómico.
una anécdota sobre la pensión de Doña Liga. En el libro Yo anduve por aquí, de Mario Alleimora, Sí. que es un libro autobiográfico que hay que leer, Cierto. tenemos que leer. Él relata su paso por la radio. Él fue operador de Radio Teleco. El que abría la perilla para que el locutor pueda hablar y el Mario que ponía Alleimora, el escritor. Mario Alleimora, el más grande dramaturgo paraguayo, ganador del Premio Nacional de Literatura, ¿verdad? Claro, 2001 creo que es. sí. Y él era operador de Radio Teleco. Entonces dice, o sea, iba a hacer la pensión de Doña Liga, creo que iba los viernes de noche, y llama a Romero Baldovino y le dice, Herente lo mitame, Toya Pontes y Cuey, hoy cuá mía, dice. Decirle a los muchachos que hablan, que hagan lo que... Claro, porque si andábamos ahí, la libreto, no tengo libreto. Y entonces Alleimora, Mario le dice, yo voy a escribir, le dice. No, ¿qué vas a escribir vos? No, yo escribo, le dice. Yo escribo y voy a poner a tu consideración acá, o de los muchachos. Y bueno, ella le dice. Escribe el libreto y le pasa a los actores que ya estaban una hora antes del programa. Sí. Y le dice, no va a venir Néstor y me pidió que yo escriba, le dice. Y ahí nace. Y le da los libretos a cada uno y dice, Sí. perdón. Está bien, está bien. Tomate tu tiempo, tranquilo. No, estoy tratando de procesar todo lo que cuenta Eduardo, porque ahí nacía, me parece a mí, Sí. el gran escritor que después sería Mario Alleimora. Ahí, a eso quería llegar. Sí. Entonces pasa el libreto. Dice que fue el programa más jocoso que pudo difundirse en la pensión. Funcionó, ¿verdad? Lo Claro. felicitaron todo. Y, ¿Qué bueno, año más o menos estamos hablando? Estamos hablando del año 46. Claro. Pues, Está en el libro. Yo Está te también aquí. ruego, Mario, que leas. No, está ahora- ahí también y está en el libro de Mario. De Mario. Sí. Yo de Mario tengo mucho porque me regaló él, pero no sé si ese tengo. Voy a buscar. Sí. Yo anduve por aquí, es autobiográfico. Hace poco me tocó leer Libreta de Almacén. Libreta Su famoso de en un video que me pidieron para el Ministerio de Educación y Cultura. Pero bueno, espera. Ahí se escribe siempre todavía programas más bien de humor. Humor y artístico con presentación de conjunto. Ok. Sí, Pero pues sí. yo me acuerdo de La Cieguita de Petirosa y me acuerdo del León de Francia. Sí, sí. Eso ya en era los más- años 50. En los 50. En los años 50 Ah, ya. Radio Guaraní se abre en el 6 de enero de 1950. Ya. ¿Y quién escribía esas cosas? Y había diferentes libretistas. Ya. Mario Alleimora ya era un libretista afiatado en Claro. el medio. Y ya llevaba al teatro. Y hablamos de libretista porque era un personaje infaltable en las emisoras de radio. Claro. Siempre había un libretista en la esquina, en la, Cierto. en la Que cabina. entregaba los folios. Ahí sobre la marcha estaba. Sobre la marcha. Me contaba Ernesto Abdo, un gran locutor y gran amigo, Sí. que lo conoció a Lionel Enrique Lara. Cuando Está también acá su vida. Está también ahí, sí. Y él era director de una compañía de radio teatral y a la vez era el escritor de la obra, de la radionovela, que no me acuerdo del título. Ajá. Y dice que ahí, sobre la marcha, él escribía los capítulos de Claro. la radionovela y le pasaba a los actores, ¿verdad? ¿Qué capacidad de Qué imaginación para desarrollar en una cabina, estando al aire, ¿verdad? Un programa de esa naturaleza. No, irrepetible realmente. Tengo que hacer la pausa, Eduardo. Sabe cómo esto es apasionante el tema. Estamos haciendo un recorrido apenas abuelo de pájaro de lo que es el libro, que sí les recomiendo que lo tengan porque no tiene desperdicios. Hay también fotos, se incluye una serie de documentos gráficos de la época y por supuesto también están biografías breves, fechas, datos muy precisos que Eduardo los recogió a lo largo de toda su vida investigando, que es lo importante. Porque también se volea mucho en nuestro ambiente, hay muchos mitos y leyendas. Muchísimo. Entonces es bueno tener... Hay que hurgar para... Hay que hurgar. encontrar, sí. De todo dicen los muchachos de repente, y hay anécdotas también fabulosas, algunas inclusive no se pueden contar, ¿verdad? Eso de los amores de la radio me dejó medio inquieto. A la pausa y volvemos enseguida con Eduardo Palacios, invitado especial hoy, Conversando la Noche.
Bueno, acá me estoy deleitando con algunas páginas de esta historia fabulosa. Está nuestra amiga Ida Lara, también las voces femeninas, que merecen todo un libro, también entre paréntesis, la cantidad de mujeres. Antes de ir un poco quiero preguntarte por Ricardo Turia. Me decías que en un momento dado Yemura decide todas mujeres en su radio. Eso me contó Blanca Navarro, sí. Específicamente Blanca Navarro, que está enferma, lamentablemente. Le mandamos un abrazo grande. Hace mucho tiempo, muchos años. Y me dice en el 62, Gerardo Alleymora, de Emisoras Paraguay, resuelve que solamente Voces Femenina tendría su radio ese año. Y estábamos, al comenzar, estaba Celia María Benítez. A las 8 entraba Fernando Chaparro y de Luis. Sí, exactamente. Mis amigos. Después Blanca Navarro, después Ninica Segura, después la señora Irene Portillo, la esposa de Silvio Pacielo, ya fallecida también, y finalmente Graciela Pastor. Todas mujeres. Absolutamente. Que ha adelantado a su época. Las mejores voces, Mario. Claro. Esas eran voces inigualables. Claro. Mira que la mujer tiene un protagonismo fabuloso en la radio, porque siempre tuvimos grandes locutores. Hasta hoy, por suerte, yo siempre celebro eso. Ahora, el famoso tema de Turia. ¿Quién era Turia? Ricardo Turia era un español de ideología comunista. Ajá, mira. Y fue expulsado de España. Ya. Y vino a Sudamérica, vino a Paraguay. Ajá. Vivía, no sé si te acuerdas, en aquel hotel Hispania que estaba Antequera y Eligio Ayala. Sí, sí, sí. Claro. Ahí vivía él en el primer Hispania piso. Hotel. Así mismo. Y los sábados de mañana se vestía de Drácula, marketing, ¿verdad? Se vestía del conde Drácula con la capa, el sombrero de copa, el bastón y los colmillos. Sí. Y se ubicaba frente a la Riojana. Ya. Para firmar autor, cuando eso no había todavía celular, entonces no podían sacarse fotos. Pero la gente que leía. Promovía en qué barrio, en qué escenario esa noche se iba a presentar. Ajá. Porque la radionovela también se presentaba en los teatros barriales de Asunción. Claro, uno por una fin versión podía teatral, ver. ¿verdad? Claro, era una fabuloso, versión. podía ver por fin a los personajes que escuchaba. Así mismo era. Y era, imagínate la capacidad para encontrar un mecanismo para hacer marketing. ¿Y qué escribe el Drácula? ¿Qué era? El Conde Drácula en la obra de Bram Stoker, claro, irlandés, que vivió muchos años y que tenía en capítulos Londres. diarios. Capítulos diarios, los viernes. Ajá. Y ojo, Radio Nacional transmitía hasta las 2 de la tarde y cerraba hasta las 5. Recién a las 5 se abría nuevamente. Entonces, se apagaba. En esas 3 horas se usaba el estudio para grabaciones. Y ahí se grababa el Conde Drácula, que se difundía los viernes de noche en Cáritas, de 20 a 21 horas. Y era la audiencia máxima. Posiblemente, me contaba, entre los sobrevivientes de la compañía de Ricardo Turia, es Víctor Castro Montes, que nuestro colega locutor. Nuestro querido colega locutor. Él formó parte de la compañía de Ricardo Turia. Sí. Y también Carlos Rubén Ojeda hacía un papel de niño cuando eso tenía 8 años. El mismo que conduce los programas. Él mismo. Nuestro colega también. Qué fabuloso, porque fue una escuela entonces también esa. Fue una escuela. Santos Burgos, Nora Colmán, en fin, muchos otros. Ahora, ¿y qué pasó de Turia? Turia fue expulsado también de Paraguay, pero ya en los años 60 y pico, volvió a ser el hijo de Drácula, el primo de Drácula, la esposa de Drácula, diferentes obras. Claro, trató de estirar un poco más el éxito. Fruto de su creatividad, ¿verdad? Y en otras emisoras, como Unero, Paraguay y demás cosas, que cuando eso tenía muchos programas de radionovela, ¿verdad? Salía uno y entraba otro. Exacto. Las compañías. Registros grabados de esos programas casi no hay. Absolutamente. Qué lástima. Absolutamente no hay. Qué lástima. Los de Radio Nacional, por ejemplo, todas las grabaciones de Radio Nacional se perdieron. Y mucho. Lamentablemente. Esa es parte de nuestra historia triste también. Por eso es importante dejar los libros, dejar lo que se pueda. Algunas cosas se están recuperando, pero de paso pedimos a los medios y quizá al Estado también que trabajen en un archivo audiovisual del Paraguay. Los años 60 entra mucho ya lo que a mí me interesa más, que es la música, vienen los artistas, las fonoplateas, los iracundos, Parito Ortega, me acuerdo, una locura. Hubo capítulos también muy dramáticos, los del 69 con Aranda, ¿verdad? ¿Cierto? Que fue un capítulo... 1959, ¿verdad? 1959, noviembre.
que involucró a gente de radio y fue un capítulo muy triste que... Aranda, que era un animador muy querido. Bernardo Aranda era un animador y bailarín. Bailarín. Cuando entonces las emisoras de radio transmitían las fiestas bailables, desde Sol de América, ¿cierto? Cerro Porteño, sí. Deportivo Sajonia, Ambiguá y otros, Cerveceros Unidos sí. de Sajonia y de Barrio San Antonio, Club Deportivo San Antonio. Y se transmitía, las emisoras de radio competían entre sí, Comuneros, Guaraní y Teleco, sí. para qué fiesta más importante va a transmitir un sábado, ¿verdad? Sí. Y los animadores eran los locutores, y él, Bernardo Aranda, era bailarín, ¿verdad? Es decir, aparte de animar la fiesta, claro, y más cosas, bailaba en el escenario y decían que era sumamente atractivo, ¿verdad? Claro. Lamentablemente pereció de una manera muy trágica. Muy violenta. Sí. Quizás ya fue entonces precursor de lo que hicimos después nosotros los animadores. Claro, vos era bailarín. Claro, a mí yo tenía que moverme, todo, Rubén tenía que saltar con Luisito Vera, Ricardo Rodavir, todos tuvimos que mover ahí el esqueleto, porque era animar ya, sí. Pero qué curioso, porque se transmitía la fiesta por radio. Así mismo. O sea, la gente escuchaba la música de la fiesta y se le contaba ahí lo que pasaba. Lo que estaba pasando. Y hay también una anécdota muy linda al respecto, que está en el libro de Elpidio Alcaraz Segovia. Ajá. Elpidio cuenta sobre Lionel Enrique Lara, nuevamente casi nuestro personaje central, sí. porque fue una figura preponderante en la radiofonía paraguaya, Mario, el Lionel Enrique Lara. Sí. Él había nacido en Asunción, en el barrio Trinidad, y desde muy joven comenzó en la radio. Un autodidacta, pero con una capacidad cultural extraordinaria. Ya te conté, él escribía los libretos para una radionovela. ¿Es pariente de Aida? Es tío lejano. Tío lejano. Había un Lara Vareiro, gran músico también. Así mismo, claro. Ese es el tío también de Aida. Sí. Y en la fiesta del club de San Antonio, en el barrio San Antonio, ajá. dice Elpidio en su escrito, en el libro, que no llegó la orquesta. No llegó la orquesta de las 10 de la noche que sí. tenía que entrar. Y el animador era Lionel Enrique Lara. Entonces dice, Lionel Enrique Lara hizo un discurso de 40 minutos. Y la gente ni se movió. ¿Te imaginas vos? Una fiesta, sábado de noche, con algunos tragos encima, el otro que quería conquistar a la muchacha. Qué habilidad, ¿verdad? Extraordinario. Hasta que a las 11 menos cuarto llegó claro. la orquesta sustituta. Eso me recuerda cuando dicen, te dicen florear, dale, florear, alarga un poco más, te dicen los muchachos. Y vos ya no sabes más qué decir, ¿verdad? Pero 40 minutos. 40 minutos. Y qué verba también tenía. Extraordinario, claro. Extraordinario. ¿Qué personaje y cómo se fue desarrollando esto? Y las orquestas paraguayas también tienen su historia en la radio. Muchísimas. Muchísimas. Todas pasaron por los escenarios de la radio, que era, exacto. digamos, el escenario atractivo para darse a conocer, ¿verdad? La vitrina también, ¿verdad? Los programas, ¿cómo se llama? El cancionero popular. Sí. El certamen de los barrios. De los barrios. Imagínate, Quique Crona salió de ahí. En el 53. Cierto. Ganó el premio de Radio Guaraní. Sí. El certamen de los barrios. Es el hermano de Luis Alberto del Paraná, el que le sucedió después. Sí, sí. Reinaldo también salió. Alberto de Luque, teniendo 16 años, ganó el premio de Radio Teleco. Correcto. Francisco Javier Martínez, uno de los cantantes más impactantes de los años 50, salió del certamen de radio. O sea, producía. Creo que Herkin también pasó por ahí. Herkin Daniel, Los Paranas. Que después terminan en Estados Unidos. Así mismo. Entre las emisoras las primeras que transmitieron 24 horas, estaba ZP20, Radiodifusora Caguazú. Perdón, Radiodifusora Mariscal López. Ajá. Era en Asunción, estaba en Ayolas y Jejuí. Estaba ubicado. Y era de J. Manuel Chamorro Damos. Otra vez aparece ahí Chamorro. Ahí vuelve a aparecer. Y él decían que era muy amigo de Stroessner y que por eso él había conseguido la licencia para abrir una radio. Claro, porque antes la licencia se da por un decreto del Ejecutivo. Hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora, la licencia se otorga por decreto. Por decreto. La administradora de la... Entiendo. Y él comenzó a transmitir 24 horas y a abrir los micrófonos. Y ahí la gente entraba y naturalmente eso en esa época era casi
un pecado mortal, ¿verdad? Vamos a y se cerró. Se cerró también. Se cerró la radio. Vamos a hacer la pausa porque quiero que me cuentes cuándo aparece Ñandutí, por ejemplo, y las radios que después conocimos muy populares. Guaraní, por ejemplo, fue muy popular también. Sí. Me mencionaste Comunero, fue toda una época fabulosa. Esa Radio Paraguay que era tan... después aparece Chaco Boreal con Torcida. Sí. Se fue evolucionando. Bueno, la historia de la radio, apasionante. Busquen el libro. No es que quiera... No tengo una comisión de Eduardo, pero yo quiero que lo tengan porque van a encontrar parte de sus propias historias o esas cosas que le contaban sus papás de recuerdos imborrables de las épocas doradas de la radio. Está acá, Matías Ferreira Díaz. Qué personaje, Matías. Lo llegué a conocer. A muchos de estos conocí, por eso me emociona. Veo acá nombres como... Por ejemplo, Luz Bella Miraca. ¿Quién era? Rosana. Rosana. Aquí, en estos pasillos de la radio, la conocí. Hasta nuestra querida Clotilde Cabral. Sí. Hacemos la pausa y seguimos contando historias de radio, aquí con Eduardo Palacio. Con Eduardo Palacios, cuarto y último bloque, se nos va tan rápido el programa, pero hay que aclarar algo. Esta es la parte que va desde el inicio hasta mediados de los 60. Hasta ahí llega hasta acá. Así mismo. Y con eso ya tuviste para un volumen, o sea que faltan un par de volúmenes más por lo menos. Falta. Pero bueno, eso va a ir de a poco. Era importante recoger esto porque acá se consolida el concepto mismo de la radio. ¿En qué momento aparecen estas radios más clásicas que ya recuerda más la gente como Comuneros, Teleco, Guaraní? Paraguay, por supuesto. Paraguay. Y las características de casi todas las emisoras, hasta antes del 65, era diferente. Sí. Porque era la diversión gratuita, como te dije. Claro. La radio se ponía sobre la mesa y nos sentábamos alrededor de la mesa a escuchar la radio. Y ese sí es un fenómeno, porque el oír es un fenómeno psicológico de atención involuntaria. Oímos de paso una piedra. Sí. Y escuchar es la predisposición que tenemos para un hecho determinado. En este caso, la radio. Predisponemos a escuchar la radio. Y eran los programas de tangos, las orquestas, los hermanos Vázquez, la Junior Swing y compañía, ¿verdad? Claro. Grandes orquestas que, especialmente los sábados y domingos, desde las 6 de la mañana hasta el cierre, y de los domingos de las 6 hasta la hora de entraba deporte, transmisiones deportivas, en que las radios estaban llenos de actores, de músicos, de sorteos. Después migraron a la televisión. Después fueron a la televisión. Por eso es interesante que hayas hecho hasta el comienzo. Después fueron a la televisión y el rol de la radio pasó a ser secundario. Sí. Esa hegemonía que tenía en materia de audiencia se trasladó a la televisión. Pero también la radio se volvió más periodística, más política. Claro. Después se tuvo que ir transformando y adecuando a los nuevos tiempos, hasta ser lo que es hoy. Una radio, una poderosa herramienta periodística, ¿verdad? Exacto. Pero también sin objeción alguna, al contrario, yo creo que el papel de la radio hoy día es vivir sin la radio sería imposible. Absolutamente imposible. Y hablamos de AM, excepto algunas FM que tienen también programación periodística. FM que merece otra historia también. Otra historia también, sí. Y en FM hablar de historia es hablar de Facetti. Exacto. De la primera Canal 100 y de Taller y toda esa historia tan linda. También. Radio Ñandutí ya transmitía en FM como un nexo con su planta transmisora. Me acuerdo. Sí. Y Chaco Boreal también. Sí, se usaba como enlace. Como enlace. Sí. No era una frecuencia comercializada. Claro, y además había muy pocas radios que tenían... Hasta el Canal 100, ¿verdad? Para sintonizar, hasta que llega a Canal 100. Pero esa es otra historia. A ver, el fenómeno Rubín, con Teófilo Escobar comienza Humberto. Con Teófilo Escobar comienza ya en el año 65. Sí. Que llegó a ser... me contaban colegas que trabajaban en Ñandutí que Humberto no quería que haya un solo locutor en la radio. Ajá. Tenía que haber 4 o 5 y en Super Onda, que fue, digamos, el éxito más impactante en todos los años, ¿verdad? Sí. Había como 7 locutores. A saber, Antonio Montórfano, Carlos Cuenca, el papá de nuestro director, Carmelo, Ruggilo, Humberto y Margaret Montórfano.
Imagínate vos. Una playa de, como diría, de Prácticamente gente un súper. concepto novedoso para la época. Así, y eran estrellas Claro. realmente ya. Yo, comparativamente con otros profesionales de otros países que también tenía esa misma Sí. fama, pero acá nosotros veíamos a los locutores así, Sí, eran en personalidades. otra dimensión. Exacto. Jacinto Herrera hizo radio, teatro, después se fue al cine, volvió a la televisión. ¿Cómo fue? Jacinto Herrera comenzó como locutor de Cáritas Ajá, en el 39, 1939. Y al poco tiempo, él tenía una extraordinaria capacidad artística Sí. y cultural también. Se convirtió en el director artístico de Radio Cáritas. Estuvo ahí hasta el 42, en que pasó a Radio Teleco Ajá. para participar de este programa de que hablamos, Cierto. La pensión de Doña Liga. Ajá. Estuvo en Teleco hasta el 48 más o menos. Y también estuvo en Radio Stentor y otras Sí. emisoras. En el 44 él se va a Buenos Argentina. Aires. Ya. Era 20 años estuvo. 20. Él vuelve en el 65, al abrirse la televisión en Paraguay, Sí. él vuelve. Y es increíble, hay preguntas que nadie puede responder, Mario, Ajá. del por qué él volvió a Paraguay. ¿Verdad? Porque él estaba en la cumbre de su carrera. Y posiblemente en la República ese agaú que tienen los paraguayos siempre. ¿verdad? Ganaba el dinero que quería Ganaba, ganar. Era un tipo con pinta. En Paraguay, su mamá y su hermana Carlota eran Sí. los únicos parientes conocidos que tenía. ¿verdad? Pero quiso volver. Y él volvía, iba con cierta frecuencia a Asunción. Y escucha un poco Sí. esta anécdota, Mario. El gobierno argentino resolvió pedirle a Jacinto Herrera que se nacionalice argentino para protagonizar al gaucho de Güemes, Martín Miguel de Güemes, Claro, un héroe. uno de los argentino. héroes más importantes de la República Argentina. Sí. Y Jacinto le dice, un personaje, una película no vale por la nacionalidad paraguaya. Rechazó. Qué curioso, Rechazó. ¿no? Nosotros, mi generación, ya lo vemos, y vos también seguro en el show de Jacinto Herrera, Así los es. domingos en Canal 9. Sí. Y de todas maneras mantenía su carisma porque en esa época también acá la gente otra vez lo admiraba, Así lo es. rodeaba en la calle, era una personalidad. Clotilde Cabral Sí, ¿qué le hacía mencioné comerciales Ajá. de Jacinto Herrera en Radio Ñandutí Sí. a los viernes de noche, con el show de Jacinto Herrera que los domingos se presentaba en el Canal 9. Una jovencísima Clotilde. Jovencísima Clotilde, Que sí. me contó en este programa también que hasta inclusive sus padres no vieron con buenos ojos que entra Sí, en el mundo de la que- radio así y del teatro, ¿verdad? Bueno, son tantos temas. Yo a la gente le pido que lea el libro porque cada personaje que se retrata es una historia aparte. Igual siempre uno se queda con la idea de que quiere más. ¿Te pasa también que sigue encontrando cosas, que aparecen nuevas grabaciones, que hay todavía mucho que investigar? Hay mucho que investigar y yo quiero, antes de Sí. concluir nuestro espacio tan generosamente brindado, resaltar tres figuras, Sí. espera, en diferentes épocas. Jacinto Herrera como un triunfador en Paraguay y en Argentina, Sí. por encima de todos nosotros, ¿verdad? Cierto. Celestino Álvarez, el abuelo de Rigoberto Ramírez Álvarez, nuestro Cierto. amigo en común. Que es historiador también. Celestino Álvarez, posiblemente haya sido el locutor que más años trabajó en radio. Casi 70 años, Mario. Qué bárbaro. Y formó generaciones de locutores. Miguel Ángel Rodríguez, Héctor Velázquez, Rodolfo, Humberto Rubín, Agustín González, José Tito González. Imagínate. Sí. Una generación, Salas, ¿verdad? Y son gente que imprescindibles fueron en la radiofonía paraguaya de otros años. Y Humberto Rubín, Y Humberto. ¿verdad? Por toda la trascendencia que tuvo en su Sí. Todo por la Libertad. Eso fue... Hay que reconocer eso. Hay que reconocer, Sí. absolutamente. Humberto, que también convengamos, hace algo impresionante que es trabaja casi hasta los últimos días. Sí. Él todavía ya bastante golpeado se iba a través de la radio. Se iba a la radio. Y hacía radio casi hasta el final.
Y hay que reconocer también que muchos profesionales se fueron formando en esa escuela que fue Ñandutí. Muchísimo. Todos pasamos que sea un rato por ahí. Es casi como don Gerardo Allimora, ¿verdad? Sí. Que en emisoras Paraguay salieron los locutores de las voces más trascendentales. Los comerciales de emisoras Paraguay eran ejemplos para todos. Todos queríamos seguir a los locutores Correcto. de Paraguay. Qué bueno un modelo. Es bueno que me mencionen esos tres, y de los tres creo que Celestino habla del que más me impresiona porque se sabe menos de él injustamente. Así es. Jacinto tuvo una fama internacional, Humberto hasta hace poco estuvo, sus hijos siguen, pero lo de Celestino creo que hay que acentuar porque hay que entender de dónde proviene también una tradición radial paraguaya. Yo no dije acá porque no era el objeto del programa, pero Eduardo también tiene muchos años de radio, maestro de ceremonia de la presidencia de la República, más de 10 años, muy vinculado también a la presentación de eventos, de actos, que es toda una categoría otra vez, que abrazamos algunos y donde hay también toda una historia, ¿verdad? Hay mucha historia. Ahí podemos hablar de Charles González Paliza, podemos hablar de grandes maestros de ceremonia. No, muchísimas. Yo creo que el pico más alto de mi tarea fue el ser presentador de la firma del Tratado de Asunción, el origen de Mercosur. Del Mercosur, claro. Yo creo que ese profesionalmente para mí fue un pico altísimo, ¿verdad? Son hitos que uno recuerda para siempre. Así mismo. Y bueno, ahora tenés que comenzar, me imagino estarás ya haciendo los primeros borradores de lo que sigue, porque no te pregunté nada el 1 de marzo, acabamos de cumplir 50 años, pero cronológicamente todavía no entra en el libro. Así es. A pesar de que esta radio se nutrió de muchos de esos históricos. Absolutamente. ¿No te acordás? Miguel Ángel. Miguel Ángel, Penayo, Carlos. Carlos, ¿cómo se llama el periodista deportivo? Carlos Gómez. Carlos Alberto Gómez. Carlos Alberto Gómez Sí. Y su hermano Juan Ángel. Su hermano Juan Ángel. Elio Vera, cuyo nacimiento hace pocos días estábamos recordando, Sí. 80 años del nacimiento de Elio Vera, que fue jefe de prensa. Él era redactor de noticias de Paraguay. Ah, ya, claro. Él, ahí comenzó. Sí. En emisoras Paraguay, él hacía los noticiarios que leía Gerardo Allimora. Getulio Argobinader fue también jefe de prensa acá. Ernesto García, ya Ernesto García, extraordinario. Extraordinario locutor también. Sí. Por eso esa historia todavía nos debemos, incluyendo todas las radios que fueron apareciendo después. Así mismo. Tuvimos también el privilegio, Eduardo, en eso coincidimos, de trabajar con gente muy, muy capaz, que nos enseñó mucho. Aprendimos mucho. Sí. Aprendimos muchísimo, ¿verdad? Y el vínculo que establecimos con los colegas fue de una amistad tan profunda, tan cercana, que encontrarnos todos juntos era una pasión y volvíamos a contarnos los mismos chistes y nos volvíamos a reír de la misma. Sí, nos pasa en el de los compañeros el 1 de marzo. Sí. Bueno, por último, hace poco festejamos, hace una semana, el Día del Locutor y Operador de Radio. Así, Eso el 9 de junio. Por el día que nació Lorpa, ¿verdad? Así mismo. Ya. El 9 de junio fue la fundación de la Asociación de Locutores y Operadores del Paraguay, cuando entonces en la antigua Radio Cáritas se fundó. Gracias a eso tenemos un día para nosotros. Así mismo, sí. Un saludo a los colegas que están viendo, que seguro que van a estar atentos a este programa con Eduardo. Bueno, Eduardo, felicitaciones. Ya está el libro en las bateas, búsquenlo y esperamos el próximo. Sí, señor. Estamos trabajando ya en el segundo y también es una expectativa del tercero que está comenzando. Vamos a poco, paso a paso. Sí. Historias de la radio en Paraguay. Léanlo, vale la pena. Gracias, Eduardo Palacios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Conversando la Noche en Mega TV.